Cuando los satélites estadounidenses miraron Teherán aquella mañana, vieron lo que querían ver, una ciudad derrotada. Sin caravanas militares. Sin multitudes. Sin signos de vida en los edificios de gobierno. Solo avenidas vacías y una capital que parecía haber dejado de respirar. Pero fue la primera mentira de la guerra. Teherán no había caído. Había sido abandonada a propósito. En Washington, la lectura fue inmediata: el gobierno iraní se había quebrado. Los ministerios no respondían. Los aeropuertos estaban cerrados. Las comunicaciones oficiales habían desaparecido. Todo confirmaba la misma conclusión: el primer golpe había funcionado. Los oficiales sonreían. Pero no estaban mirando una victoria. Estaban mirando un escenario vacío. Esta historia no pertenece a nuestro mundo. Nace de tensiones reales, lugares reales y miedos reales. Pero camina hacia un futuro que nunca ocurrió. En esta línea, Irán no intenta derrotar a Estados Unidos en una batalla. Lo hace con algo más frío, desapareciendo antes de ser decapitado. 3 días antes del ataque, la evacuación empezó por capas. Primero los hospitales militares. Luego los archivos. Después los equipos de comunicaciones. En la madrugada final, salieron los últimos funcionarios de Teherán. A la gente común le dijeron que era un simulacro. A los generales les dijeron la verdad: la capital iba a ser entregada vacía. El primer punto de ruptura fue Los convoys se dividieron ahí. Uno tomó la ruta hacia Isfahán. Otro bajó hacia Yaz. Un tercero desapareció rumbo al desierto central. La orden era simple: si Washington buscaba una cabeza, encontraría 100 sombras. Isfahán fue el anzuelo. Una ciudad hermosa, visible, histórica. Se encendieron antenas falsas. Se movieron vehículos oficiales. Se filtraron mensajes incompletos. Todo para convencer a Washington de que allí estaba el nuevo centro de mando. La memoria real viajó a Yaz. No en servidores brillantes ni en nubes digitales. En papel. En discos aislados. En cajas metálicas transportadas por mensajeros. En esta línea, Irán sobrevivía apagando lo moderno cuando lo moderno se volvía vulnerable. En el Daste Kabir, los convoys aprendieron a desaparecer. No por magia, sino por método. Cambiaban placas, apagaban señales, dividían rutas y dormían bajo redes térmicas. Estados Unidos podía ver el desierto. Lo que no podía saber era cuál de esos puntos diminutos llevaba el poder real. La decisión final se tomó cerca de Nishapur, en una sala excavada junto a las montañas. Allí nació la República Móvil, un gobierno sin palacio, sin rueda de prensa, sin edificio que pudiera fotografiarse desde el cielo. Si una ciudad caía, otra firmaba. Si una antena moría, un mensajero seguía. Entonces llegó el ataque. Washington lo llamó Operación Martillo de Vidrio, un golpe quirúrgico para romper el mando iraní en una sola noche. Los objetivos estaban marcados. Los pilotos habían ensayado. Los analistas esperaban una cadena de mando colapsada antes del amanecer. Los misiles llegaron. Los edificios cayeron. Las imágenes eran impecables. Pero las salas estaban vacías. Los teléfonos sonaban en escritorios sin dueños. En un ministerio abandonado, una cámara de vigilancia siguió grabando una silla vacía durante 6 horas. Ese fue el primer mensaje iraní. A las 6:40 de la mañana, la pregunta cambió. Ya no era cuánto daño había recibido Irán. Era dónde estaba Irán. Porque el país seguía funcionando. Salarios se pagaban. Combustible se movía. Órdenes locales se transmitían. Todo desde lugares que no aparecían en el plan de ataque. Bandar Abbas fue el segundo anzuelo. Irán dejó que vieran movimientos navales, contenedores sospechosos, actividad militar demasiado obvia. Washington miró al puerto. Los noticieros miraron al puerto. Pero mientras todos miraban al mar, la guerra real se movía por tierra. Chabahar era la salida del sur. En esta línea, no era solo un puerto lejano. Era la puerta de emergencia para piezas, medicinas, generadores y mensajes diplomáticos disfrazados de comercio ordinario. Mientras Bandar Abbas hacía ruido, Chabahar mantenía vivo el movimiento. Hacia el norte, cerca del Caspio, se encendió otra red, la ruta de hierro.
Trenes lentos, túneles viejos, pasos entre montañas y almacenes sin banderas. No era la ruta de Chabahar. Era el otro pulmón del país, más frío, más lento, pero igual de necesario. Esa tarde, una periodista hizo una pregunta simple: si destruimos el centro del poder iraní, ¿por qué el poder iraní sigue funcionando? La sala quedó en silencio. Por primera vez, la operación perfecta parecía haber golpeado una maqueta. A las 7:12 de la noche, apareció una transmisión sin ubicación. Una ministra que casi nadie conocía dijo una frase que entró en la historia: ustedes tomaron la puerta. Nosotros nos llevamos la casa. No gritó. No amenazó. No necesitaba hacerlo. Desde ese momento, Irán se volvió un país de espejos. Cada lugar decía una parte de la verdad, pero ninguno entregaba la historia completa. Isfahán parecía importante. Yazd parecía silenciosa. Nishapur no aparecía en los mapas. Bandar Abbas hacía ruido. Chabahar respiraba en la sombra. Washington ordenó una segunda oleada antes del amanecer. Necesitaba demostrar que no había sido teatro. Pero Irán ya había encendido decenas de blancos falsos entre Kerman, Yazd y el borde del Kabir. Algunos eran bases reales. Otros eran calor artificial esperando ser bombardeados. Al terminar el primer día, Estados Unidos había golpeado Teherán, pero no había golpeado el corazón de Irán. Porque en esta segunda línea, el corazón ya no estaba en una ciudad. Estaba repartido en montañas, desiertos, puertos, trenes y mensajeros que no salían en ningún mapa. Esa noche, Washington preparó un segundo ataque. Pero esta vez, los objetivos que aparecían en el mapa no estaban ahí por accidente. Suscríbete para ver la parte 2.